Muy buenos días a todos y todas. A nombre de quienes integramos el Centro INA Sinaloa, es un placer saludarles y darles la más cordial bienvenida a la novena conferencia del ciclo de conferencias 2025, 30 años del Centro INA Sinaloa, por la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural sinaloense. Antes de comenzar, queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestros compañeros de INA TV por brindarnos este espacio para la transmisión de esta conferencia. La conferencia del día de hoy se titula Las aves fantásticas del inframundo Tahue en la cerámica arqueológica Culiacán, impartida por Víctor Joel Santos Ramírez, arqueólogo investigador del Centro INA Sinaloa en el Museo Arqueológico de Mazatlán. A continuación, me permito compartir una breve semblanza del conferencista. Víctor Joel Santos Ramírez es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro en arquitectura por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Desde el 2002 se desempeña como investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado de Sinaloa. Durante la década de 1990 participó en diversos proyectos de arqueología histórica en la Ciudad de México, en inmuebles emblemáticos como la Casa de la Primera Imprenta en América, el edificio de la Alhóndiga y el ex colegio de niñas. También colaboró en investigaciones arqueológicas en el área maya, en Quintana Roo, en Teotihuacán, y en el descubrimiento del conjunto arquitectónico mexica del Cerro del Judío. En el ámbito académico fue responsable del programa de sistematización de la Biblioteca Juan Comas del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y fundador en 1995 del Simposio Román Piñachán, celebrado anualmente en el Museo de Antropología. En Sinaloa ha dirigido importantes proyectos de investigación como la Ruta de las Misiones de Sinaloa, el proyecto arqueológico Chametla, Cerro de la Máscara y Las Labradas. Asimismo, ha coordinado rescates arqueológicos en sitios como Tierra del Padre, Loma del Panteón y Loma de Tecomate, Chametla, la estancia Mocorito y en Mazatlán, en la Escuela Náutica y Avenida del Delfín. Es autor de una trilogía de libros sobre las misiones jesuíticas en Sinaloa y ha coordinado diversas publicaciones colectivas, entre ellas Las Labradas. 5 años del proyecto arqueológico, los petroglifos del norte de México, tributo a Jaime Litvak, Trópico de Cáncer, Historia y Arqueología del Sur de Sinaloa, de Las Labradas a Mazatlán, Historia y Arqueología, El quehacer y compromiso social del INA en el contexto nacional y el volumen dedicado a la arqueología en el libro conmemorativo 80 años del INA. También es editor del libro Arqueología Monacal, el monasterio femenino en San Jerónimo, siglos XVI al XIX, y co-coordinador de la obra Chametla Ancestral. Sin más preámbulos, cedemos la palabra al conferencista del día de hoy. He titulado a esta presentación como Las aves fantásticas en la mitología Tahue, refiriéndome de esta manera a las representaciones de aves que encontramos particularmente en la cerámica, en diseños y dibujos que aluden a la presencia de unas aves que no son propiamente o no tienen la forma naturista que podríamos asociarlas de manera inmediata, sino que se refieren a representaciones estilizadas de aves que pues habían pasado inadvertidas en los estudios que hemos realizado en Sinaloa. Me parece que no nos habíamos percatado de la relevancia de estas representaciones, sino al día de hoy, y esto debido a los descubrimientos que hemos realizado
a partir de las revisiones de colecciones cerámicas y de investigaciones arqueológicas también, que nos ha permitido llevar a cabo una asociación de materiales que hemos venido encontrando, particularmente en la región de Culiacán, y que hemos comparado con los estudios anteriores realizados por investigadores como Isabel Kelly, como Gordon Eccles, donde hemos observado el hallazgo o la identidad o la similitud o correspondencia que tiene con estas representaciones en la cerámica que ellos registraron en la época de sus excavaciones. De igual forma, a través de las revisiones actuales, hace el año pasado estuvimos llevando a cabo la nueva museografía del Museo Arqueológico de Mazatlán, el MUSAM. A través de pues todo el movimiento que hicimos de piezas, hubo la oportunidad de estudiar algunas y encontramos detalles y particularidades relacionadas con la presencia de aves que nos permiten ubicar y caracterizar y tener una idea regional y de la importancia también temporal que tuvieron estas representaciones en en la cosmovisión, en la pictografía de las culturas que se asentaron en el territorio actualmente de Sinaloa. Pues bien, este tipo de diseños de aves, nosotros los estamos asociando a las concepciones o el pensamiento mesoamericano, sobre todo relacionado con la mitología porque nosotros vamos a encontrarnos a través del estudio de códices, toda la literatura que se ha escrito al respecto, pues siempre las aves tienen la singularidad de estar representando o estar asociadas con regiones cósmicas. ¿A qué me refiero? A que muchas de ellas tienen las características o la asociación con la región del inframundo, lo que los antiguos nahuas denominaban como el cielo nocturno, así también con las regiones celestes, con el sol, el caso particular de los colibríes que tienen esta caracterización solar, o las guacamayas, de las cuales también hablaremos. Eh, Todos estos aspectos que podemos interpretar a través de la cerámica y a través de los ejemplos que hemos analizado, pues nos permiten tener por vez primera una idea, pues digamos, demostrable de el pensamiento que existió en estas culturas antiguas, en esta región, que es poco conocida en, en todo Mesoamérica y que sin embargo presenta elementos que, digamos, son análogos a las culturas que se asentaron en el centro del país y en el sur. Eh, vamos a ir viendo a través de la presentación de diapositivas y les iré demostrando cómo esas correspondencias sí existen y tomaremos algunos ejemplos, por supuesto, de estudios que se han realizado al respecto y que nos pueden complementar un poco más sobre lo que intentaremos demostrar a través de la presentación que en este momento voy a cargar para que puedan ustedes ir teniendo pues mayores elementos para ir conociendo mejor todo lo que quiero explicarles. Pues a propósito, quiero mencionar también que estudios como estos, bueno, parten o tienen su punto de partida de investigaciones pues que han realizado estudiosos particularmente en los códices, aunque también en la pintura, en la pictografía, en todo lo que tiene que ver con la cerámica. Pero a nivel de interpretación, pues no podemos dejar de mencionar los trabajos previos, iniciados desde el mismo Seller a comienzos del siglo pasado, continuados por Pross, Conrad Pross, quien estudió pues el noroeste de México, en particular pues las regiones habitadas por coras y tepehuanes. Eh, en general las escuelas europeas que han tratado todos estos aspectos, eh, la escuela de holandesa, por supuesto, polaco recientemente,
Me viene a la memoria Michel Graulich, quien realizó también importantes contribuciones sobre todo esto y quien recuerdo porque se conmemoran 10 años de su fallecimiento ahora en el 2025 y me parece oportuno recordarlo porque fue un estudioso muy eh, importante, dejó aportes muy relevantes en torno a las concepciones de los nahuas, que muchas veces nosotros hemos repetido o optamos por repetir pues muchos argumentos que desde hace casi 100 años se han venido diciendo y que en realidad nunca se habían cuestionado, ¿no? Y actores como este, pues lo han hecho y me parece que han, con propuestas muy consistentes que demuestran, pues, las concepciones que se tuvieron en la época prehispánica. Bien, iniciamos con las representaciones de fragmentos cerámicos hallados por Isabel Kelly. Esto fue publicado en su libro Excavaciones en Culiacán en el año de 1945. Eh, Su publicación, pues, derivó o es el resultado de excavaciones que realizó en el área de Culiacán. Esto es en sitios registrados cercanos al río Culiacán, hacia la costa, que ella identificó porque en esa época que hizo sus exploraciones todavía era posible en superficie encontrar materiales y algunos montículos que pues permitían, le permitían al arqueólogo pues detectar y poder investigar estas zonas, ¿no? Sitios que hoy en día ya desaparecieron. Es decir, los sitios arqueológicos que tuve la oportunidad de explorar, que fueron y de registrar, que fueron más de 60, pues hoy en día, si acaso uno o dos son los que tenemos registrados, porque pues el desarrollo urbano, la agroindustria, en fin, todo, pues este desarrollo moderno ha trastocado y ha destruido, no nos permite ya conocer estos sitios. Seguramente a través de excavaciones que se realicen, realizando obras, en su momento se podrán encontrar estos sitios u otros más, y esto pues dará lugar a nuevas investigaciones e interpretaciones. Pues lo que ella encontró en los sitios que exploró, eh, como parte de los contextos más antiguos en su estratigrafía, registró estos fragmentos cerámicos que corresponden a lo que ella denominó una cerámica polícroma, es decir, donde va a encontrar pintura, diseños, espirales, diseños geométricos, círculos, semicírculos. eh, los va a encontrar con una decoración en pintura, con pinturas color rojo, con un color caoba, con colores blancos, grises, con un color negro, colores naranjas, e inclusive color rosa. ¿Sí? Esta cerámica que ella define y denomina como Culiacán Temprano II es la más antigua, de acuerdo a su registro, que se halla en la parte central de Sinaloa y que corresponde a la cultura que ella también denomina como Culiacán. De estos diseños, de estos fragmentos, logró seguramente recuperar uno donde se podía visualizar uno de los dibujos que eran representados en esta cerámica, porque en los fragmentos se encuentran una especie de cola de abanico, que suele aparecer, y otras formas que no tienen con claridad, pues no se sabe exactamente qué está representando esta figura. Por lo tanto, a la pieza que pudo reconstruir la denominó como monstruo cola de abanico. Los arqueólogos, cuando no logran entender o definir a alguna figura, pues es más fácil, o una manera convencional de decirle, pues es un monstruo, algo que está ahí representado, pero que no sabemos qué es. Y este monstruo con cola de abanico, pues básicamente se trata de una figura horizontal, que parte de un cuerpo, un centro, y ese centro va a estar conformado
por círculos concéntricos, como si se tratara de un malacate con un centro, un cuerpo donde hay un círculo más pequeño y después va a tener otros más grandes, como la imagen que estamos viendo en este momento. Pero a su vez, esos círculos se van a tener en sus costados, van a tener otros cuerpos verticales que se van a ir haciendo más pequeños, son tres, y de ahí va a salir una cola de abanico como si estuviera en movimiento, y en realidad pues se trata de una cola de ave, así como lo veremos a continuación, y en los dos extremos aparece, ¿sí? Pero también van a aparecer junto a la cola con el abanico, van a aparecer también plumas que son eh, las que acompañan, los elementos que acompañan a esta representación central del ave, los que están punteados, las líneas, eh, esa especie de triangulaciones que tienen puntos en su interior, corresponderán también a representaciones de plumas, como lo veremos a continuación. Bien, pues esta cerámica que conocemos como Culiacán Temprano II, corresponde a la fase acaponeta. Esto es entre el año 900 y 1100 después de Cristo, de acuerdo con las cronologías que se han venido eh, perfeccionando a lo largo de los años. Pues podríamos decir que esta es su correlación, esta es su temporalidad, aunque es muy posible que conforme vayamos realizando más estudios, en realidad lleguemos a la conclusión de que es una cerámica mucho más antigua, pero eso es otra discusión. Bien, pues digamos que en la publicación de Isabel Kelly, los diseños que mejor definidos encontró son estos dos, ¿sí? De nueva cuenta nos encontramos con la figura que ella denominó como monstruo cola de abanico, porque tiene esos elementos. Un centro que en esta ocasión no se trata del círculo, de los círculos concéntricos, sino de cabezas, ¿sí? De cabezas parece, la que está en blanco y negro parecería de un pescado, pero la propuesta de nosotros es que se trata de un ave con su pico, y en sus extremidades, en las extremidades vamos a encontrar la famosa cola de pescado, donde ya con claridad también se ven estas flores lateral, digo, perdón, flores, estas alas, plumas laterales, ¿sí? Que corresponden, que van acompañadas a la pluma, a la parte central del abanico, a la cola del abanico, ¿sí? Lo encontramos en la figura blanco y negro y en la figura color también, que pues es una vasija que pues ella obtuvo. Me parece que no creo que haya sido en excavación arqueológica, alguien se la debe haber obsequiado, y observamos esto mismo, ¿no? Y en realidad se trata esta figura de una acuarela, ¿sí? Al lado de la cola de abanico vamos a encontrar estas otras plumas laterales. Son dos, siempre van a acompañar, siempre se van a abrir, ¿no? Un poco más, dando esta eh, representación de que hay un movimiento en torno a la cola de esta ave. Pero aquí vamos a encontrar, como les decía, en lugar del círculo, una cabeza, ¿sí? Una espiral en la parte central, ya no un círculo más pequeño, sino una espiral punteada de color gris, ¿sí? Es un ojo, y como parte del contorno de este ojo vamos a encontrar la cabeza, que está identificada con sus plumas, con sus líneas aquí trazadas, y el color de la cabeza es color rojo, ¿sí? Y después van a venir otra serie de plumaje que va a componer esta imagen, y va a tener un ala, que es esta pequeña, eh, también este elemento que va a tener acompañando también estas representaciones. Y el pico. Quiero que pongan atención sobre el pico, porque se trata de un pico que tiene una curvatura inusual. Ser un pico que en forma de gancho, delgado, en forma de gancho, pero que lo vamos a identificar porque tiene en su interior tiene una línea roja, a veces cortada y seguida con puntos,
y en la parte inferior del pico vamos a encontrar dos protuberancias salientes, como si tuviera barba, ¿sí? Bueno, esa es una representación de un ave que en su momento, cuando vimos estas imágenes, pues no teníamos, sinceramente, no sabíamos de qué se trataba, a qué correspondía, simplemente nos llamaba la atención. Y a la misma Isabel Kelly, de igual manera, no le significó o no tuvo mayor relevancia porque no tuvo otros elementos y porque no se especializaba propiamente en la iconografía. Eh, Su libro fue publicado en la Universidad de California, poco conocido en nuestro país. Nosotros tuvimos la oportunidad de publicar la edición en español en 2008 con una coedición del siglo XXI, el Colegio de Sinaloa y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eh, pues esto es lo que se sabía y durante décadas, 1945, en la época de la posguerra, se publica este libro. Durante el resto del siglo XX jamás se retomaron esos trabajos, no se volvieron a registrar esa cerámica y prácticamente los arqueólogos que hemos incursionado en Sinaloa solamente sabíamos de esta cerámica por el libro de Kelly, pero como evidencia física que hayamos conocido a través de colecciones, pues realmente no teníamos la menor idea de que existiese y hasta dudábamos de que podía encontrarse si se trataba realmente de un hallazgo muy particular que nada más o nadie más tuvo noticia más que la doctora Kelly. Bien, pues como parte también de esta publicación que realizó y de esta cerámica, encontró este diseño, un pequeño pájaro que, digamos, vamos a definirlo como un ave que nosotros, pues obviamente, le interpretamos como ave porque tiene una cabeza y tiene un pico, ¿sí? Pero el propósito de esta ave o el sentido de esta representación es que son elementos geométricos nuevamente y que todo parte del círculo, de los círculos concéntricos. Ese es el cuerpo. Ese es de lo que parte. Estas imágenes, digamos, tienen su centro o están basadas en representar este círculo y después se van a transformar ya sea en aves o ya sea en una serie de discos y otro tipo de representaciones. Pero lo que no debemos de perder de vista es que el principal, lo que se quiso destacar aquí en estos dibujos es el que tienen un cuerpo y que hay círculos, un cuerpo conformado por círculos concéntricos. De ahí se desprende una cabeza de un ave que va a tener picos, un pico, y los picos, el pico está abierto, ¿sí? La representación del ojo siempre está al centro y el ojo va a tener siempre puntitos que lo van a estar rodeando. El círculo del ojo va a estar rodeado por puntos. La cola del pájaro es representada de dos formas, ya sea como gancho en espiral hacia abajo, o ya sea como una cola de abanico, propiamente. ¿Sí? Esa es la forma en cómo esta pequeña ave va a ser representada. Y también va a tener, o va a dar la impresión de que está de pie, porque parece tener dos patas en la parte inferior del círculo, pero también se le encuentran en su parte posterior. Hay un juego que vamos a encontrar en el diseño de esta cerámica, porque muchas de estas aves van a tener el patrón de que parecen estar de pie hacia abajo o van a estar con la cabeza hacia arriba, como se ve en el dibujo que aquí estamos mostrando, ¿no? Es una característica que va a tener esta ave representada en la cerámica Culiacán. Bien, pues les decía, era una cerámica que no conocíamos y que tuvimos una primera aproximación a través de un saqueo que ocurrió en 2007 en El Palmar. El Palmar es una comunidad actualmente que se encuentra en El Dorado, eh, y que pues es donde tiene su curso el río San Lorenzo, ¿sí? Observamos aquí, por ejemplo, en esta imagen de satélite, pues cómo se encontraba o se encuentra ahí, perdón, un antiguo meandro de este río que
pues lo cual nos indica que es una zona de irrigación, es una zona importante, sobre todo para la agricultura hoy en día y desde época prehispánica. Pero este sitio se ha salvado de este desarrollo, es decir, prácticamente lo que queda es una isla que se ha salvado debido a que hay una concentración de palmeras que luego concentró a su vez una comunidad de una población pequeña que se ha ido configurando en este lugar y bueno, pues que actualmente es conocido como el Palmar y donde pues durante ya años hemos detectado la presencia de asentamientos de evidencias, vestigios arqueológicos, sobre todo urnas funerarias, pero no hayamos tenido la presencia pues, de este material, eh, que es el más antiguo registrado en cuanto a cerámica en el centro de Sinaloa, en lo que es Culiacán. El Palmar se localiza 50 kilómetros al sur de Culiacán, para tener una referencia, lo cual es importante porque nos habla de que entre el río Culiacán, río Maya, eh, río Tamazula y río Culiacán hacia lo que es el río San Lorenzo, pues hay la presencia de una misma cultura que pues compartió o poseyeron los mismos elementos, ¿no? Y eso es notable, es importante destacarlo. Pues como les decía, esta es una fotografía del Palmar. Y en este lugar realizamos una investigación arqueológica en el año 2007 que consistió en pues, la recuperación sistemática del material que ya habíamos detectado a través del saqueo. Y fue así como llevamos a cabo una excavación de hasta 4 metros de profundidad donde todavía continuábamos localizando, registrando esta cerámica, pero pues debido a que nos ganó el nivel freático, fue imposible continuar excavando porque no contábamos con la herramienta, con una bomba de agua que nos permitiera continuar nuestra excavación arqueológica. Y entre los materiales que encontramos, como podrán apreciar, pues está esta cerámica, que es la misma que había registrado también Isabel Kelly como polícromo temprano 2, relacionado con la cultura Culiacán, y donde vamos a encontrar la representación eh, de diseños de plumas. Las plumas, es un elemento fundamental en la cerámica, en las representaciones de esta cultura. Y la característica en este caso es que van a tener la forma del abanico, o sea, la forma de una cola de ave, que se va, en el caso de estas dos piezas, pues va a estar prácticamente abarcando la mayor parte del cuerpo de la vasija del cuenco que está aquí representado. Y pues también vamos a encontrar en los fragmentos esos colores que la doctora Kelly pues mencionaba con respecto a la cerámica que ella registró, los rojos, los blancos, los grises, los ocres, eh, y también el color rosa, que va a estar particularmente relacionado con la presencia de las aves pequeñas, ¿sí? Que desde nuestro punto de vista podría tratarse de un colibrí, de la representación de un colibrí. Aquí vemos, por ejemplo, en el estudio que hizo Seller el siglo pasado, inicios, la primera década del siglo pasado, donde a través de su estudio en códices definió, encontró una particularidad en las representaciones de los colibríes, que siempre van a tener en el pico, va a estar representado por un circulito eh, contornado con puntos, ¿sí? En la parte del pico. Esta es, digamos, la manera en cómo en estas pictografías se identifica a un colibrí, toda vez que no es el único pájaro que suele ser representado en los códices. Entonces, para diferenciarlo de otros, pues porque la mayoría de pájaros podrían confundirse, una forma es el colocándole esos puntos en torno a un círculo a la mitad del pico. Y pone varios ejemplos Seller. Aquí nada más estamos tratando dos dibujos donde evidentemente se trata de un colibrí, toda vez que también vemos ahí representada la flor de donde se está alimentando con el pico.
Bien, pues regresemos a nuestra cerámica y observemos a este animalito que no es probablemente un colibrí, pero es un pájaro pequeño, no tiene ese pico y no suele ser representado con el pico cerrado, sino es abierto, ¿sí? Eh, pero va a tener algunas características muy notorias. Ya les decía, los círculos concéntricos como cuerpo, la cola de abanico y la asociación con los colores rosas. Como se ve en el fragmento a color que tenemos aquí, podemos observar que el fondo donde está la cabeza es un color rosa salmón, que es el que vamos a encontrar asociado a estas representaciones de aves. Y como lo decía en el caso, es decir, llámese coincidencia o no, una manera de representar a este animalito es con el ojo, el círculo que representa el ojo, rodeado por pequeños puntos, al igual como lo vimos con las representaciones mayas. Aquí tenemos en este otro fragmento pues una representación pues no común, pero sí correspondiente a la misma ave que hemos estado estudiando, ¿no? Es decir, se trata del cuerpo del ave en círculo concéntrico. El ave en esta ocasión pues no está en esa posición como si estuviera parada, sino más bien como si estuviera volando, con otros elementos, parece tener un copete, su cola es de abanico. Eso también ya lo hemos visto en la misma ave, pero también vamos a encontrarla con ese color rosa que lo va a caracterizar, ¿no? Que es una característica de esta cerámica también. Y pasemos a otro animal que es representado también a través, iconográficamente, a través de la forma en cómo fue diseñado su ojo en particular, ¿no? Se trata de las guacamayas. Las guacamayas en los códices es representada regularmente como un ave, sobre todo, pues, notoriamente por su cola, sus plumas, que siempre van a destacar, pero también por su ojo que va a parecer como si se tratara de una flor, como lo pueden ver en estas imágenes. Y esto es porque se le consideraba a la guacamaya pues un ave solar. Entre los mayas, por ejemplo, a la guacamaya la llamaban el pájaro de fuego, porque los colores rojos, verdes, pues para en la cosmovisión, en las mitologías de esta cultura, pues tenían correspondencia con la caída del fuego del cielo. E igual entre los nahuas, por ejemplo, a las plumas rojas de la guacamaya les llamaban cuesalin, que quiere decir flama, ¿no? Entonces digamos que tenemos connotaciones muy similares en estas representaciones. Aquí estamos encontrando otras representaciones del Códice Borgia a través del estudio de Seller, donde se ubican la caracterización de las guacamayas por sus características como ave, pero también por su ojo sobre todo, porque es un animal solar. En la iconografía, en este caso es maya, encontramos también, al igual que entre los mixtecos, en los códices Borgia, de los grupos Borgia, también lo vamos a encontrar en las representaciones mayas, identificado por las características que tienen su ojo en forma de flor o de sol. Y digamos de otra manera también en el área maya, en esta vasija muy famosa y conocida que es la de Balamcú, que se encontró en Balamcú en Campeche, donde pues claramente y de manera más notoria y evidente se trata de una guacamaya. Aquí notemos el ojo, el área en el contorno, la zona blanca del ojo con esos puntos que también tiene que ver con sus características simbólicas de esta ave. Regresamos a lo que hemos encontrado en Culiacán, en los hallazgos en el Palmar, y que tienen correspondencia con los hallazgos que Isabel Kelly realizó en la región de Culiacán en los años 30, 40 del siglo pasado. Esta representación, este fragmento que encontramos, como podrá apreciarse, lo hemos reconstruido porque no se encontró completo, pero gracias a los dibujos que ya vimos al inicio, podemos suponer que se trata de
lo que para nosotros vamos a identificar como una guacamaya también, por el color rojo de su cabeza, que siempre la vamos a encontrar con este color. eh, Aquí se puede apreciar de manera natural, ya no a través de acuarelas como lo hizo Kelly, sino aquí ese es el color real del ave. Va a tener su ojo representado por una espiral gris ascendente con líneas, igual como la misma que encontró Isabel Kelly en su exploración en Culiacán, y el pico va a tener las mismas características. El pico va a ser un pico en forma de gancho, estilizado, ¿sí? Y en la parte inferior con dos protuberancias, al igual que la que vimos también. El resto de su plumaje, pues ya se puede más o menos intuir, y el resto de su cuerpo también, aunque pues ya no lo encontramos aquí de forma completa. Aquí en otro fragmento volvemos a encontrar y a reconstruir esta cabecita de esta ave que identificamos como guacamaya y que también podemos apreciar su pico en forma de gancho, ¿sí? Completamente estilizado en general. Lo que destacaría de este elemento es que nuevamente encontramos su ala representada. Las representaciones que estamos viendo, como podrán apreciar, son aves representadas en perfil. Esto de forma convencional, prácticamente todas las culturas mesoamericanas representaban a las aves así. Eh, pero me parece que de forma tan estilizada, no tanto como las que sí encontramos aquí en Culiacán. Y en ese sentido, el ave que encontramos entre esta cultura, en esta región, pues va a tener esta característica, la representación de un ala a través de esta extremidad que sale del pico. Esta ave en particular nunca la vamos a encontrar con patas, ¿sí? Es otra característica. Y también se presta al juego que encontramos en el caso de las pequeñas aves. Igual, en realidad, esta es la posición de la vasija, el borde, el borde rojo con esos otros elementos. Esa es la forma de la vasija y este estaba al revés, estaba de cabeza esta ave, ¿sí? Y ahora nos vamos con la extremidad que se conoce como la cola de abanico, que también la encontramos en nuestra investigación realizada en el Palmar. Y aquí observamos el abanico ya con colores naturales, ya no en dibujos, como lo habíamos conocido antes, sino el elemento central de la cola ondulante, su pluma, los motivos característicos y también las extremidades que acompañan a esta cola, las dos plumas o conformaciones de plumas al lado de la central, ¿sí? Y el cuerpo también de este elemento, de esta figura que ya hemos visto, se presenta a veces el cuerpo, es el de un ave, o pueden ser círculos concéntricos o un semicírculo también, como lo veremos en las siguientes representaciones. Bien, aquí haciendo una comparación con la obra con la figura que recuperó Isabel Kelly, en esta otra, pues vamos a encontrar igual la cola de abanico eh, aquí, únicamente la cola, lamentablemente no podemos encontrar todo el cuerpo, ¿sí? Y lo que nos llama la atención es que en este otro elemento que está aquí, siguiendo antes de la cola, claramente es el pico del ave, pero únicamente el pico, representando pues la presencia del ave o la guacamaya o el ave de pico de gancho, como la queramos llamar, ¿no? Este es será otro fragmento. Una buena parte de esta vasija la encontramos también en esa exploración y podrá apreciarse, es la misma idea. En este caso es una cola de abanico doble, el cuerpo y el elemento del centro del cuerpo, pues lo que parece un ojo, lo que son círculos concéntricos, ya no la cabeza del ave, que es sustituida en estas representaciones por esta figura. Y aquí la podemos encontrar en otro tipo de diseño, ya no en pintura, sino en esgrafiado, también correspondiente a un vaso Aztatlán,
que forma parte de la colección arqueológica de Culiacán, y donde observamos también las plumas, ya no la cola de abanico, pero sí estos diseños que nos permiten ubicar esa figura horizontal que parten de este semicírculo con un centro, ¿sí? Que si ustedes pueden ver es el mismo diseño que encontramos acá, en esta parte, ¿sí? Digamos que es una variante tal vez más tardía, quisiera pensar, de este mismo diseño, pero sigue apareciendo. Y aquí, recuperando ya el dibujo inicial que hizo en la acuarela de Isabel Kelly, y ya con lo que sabemos hoy en día, pues aquí tenemos una representación ya más concreta del tipo de ave que va a ser representado a través de dibujos en la cerámica polícroma de Culiacán, en una cerámica muy antigua, la más antigua registrada en esta región, ¿sí? Y claramente, bueno, se ve aquí, en esta figura es muy completa porque está el pico de gancho, está la cabeza, está el ojo en espiral, está el ala del ave y la cola. No hay propiamente un cuerpo, no hay patas, ¿sí? Es una estilización bastante sofisticada, debo decirlo, que es quizás la razón por la cual durante años nunca nos percatamos de exactamente qué estaba representando esta imagen. Y aquí, retomando también el monstruo cola de abanico que publicó Isabel Kelly, le damos ya un colorido con lo que sabemos, y nos encontramos también el gancho en cuanto al pico, la cabeza y la cola de abanico. Y según la misma Isabel Kelly, ella se dio cuenta que había diseños más simplificados sobre esta misma idea, que al parecer es este que encontramos en este diseño cerámico también, que corresponde a las culturas del sur y centro de Sinaloa, donde pues están los elementos esenciales, una representación de un gancho, un pico, ¿sí? Y las colas de abanico, ¿sí? Simplificaciones que se dan en la iconografía, y esto lo sabemos en los estudios de Seller, ¿no? Como en una primera instancia, por ejemplo, a los perros se les representa a través de una cabeza, y en pictografías tardías termina siendo representado por una oreja, identificada como el perro propiamente, ¿no? Entonces, digamos que se da una estilización y una simplificación iconográfica de estos elementos, los cuales siguen siendo repetidos en la cerámica en tiempos posteriores, pero permanecen presentes como parte de una misma tradición. Y ahora, bueno, nos enfocaremos a esta misma, me parece que es la misma representación es la misma ave representada, pero la vamos a encontrar a veces también únicamente o solamente la cabeza. El pico de gancho, ¿sí? Estilizado, el pico superior de gancho, el pico inferior más corto, también estilizado en espiral, el ojo también aparece, y las plumas que cubren la cabeza, ¿sí? Esta también fue publicada en uno de los pequeños dibujos que hizo Kelly, y que nosotros recuperamos y hemos analizado y eh, reconstruido de esta manera, ¿no? Y ahora vamos a hacer algo similar con una vasija que se encuentra entre la colección del Museo Arqueológico de Mazatlán, que es esta vasija que tiene paneles con figuras de cabezas de ave. Se trata de incisiones, es una decoración en inciso, ya no es la cerámica pintada, pero para lograr estudiarla, pues hemos convenido hacer dibujos superponiendo líneas, ¿sí? Y recuperando el diseño que se está representando. Y como podrá apreciarse, vamos a encontrar esta cabeza de ave, ¿sí? En estas vasijas. Bueno, aquí le estamos dando color un poco para que se logre entender exactamente la parte del pico, del ojo y de las plumas de la cabeza, ¿no? Y el elemento, la caracterización de esta cabeza es muy similar en todo momento. El pico superior del ave en forma de gancho, y el inferior más corto. Y lo vamos a ver en esta misma vasija en la repetición que va a tener de estos elementos, ¿no?
De igual manera, miren, aquí es la tercera representación de estas dos aves, casi casi acompañadas, dos cabezas que se acompañan, ¿sí? Y que tienen esas mismas características. Aquí otro vaso, en este caso vasija, perdón, esgrafiado, que pertenecen a la misma colección del Museo Arqueológico, donde pues recuperamos el diseño y observamos también la parte de el pico, una forma ganchuda, un ojo, ¿sí? Y plumas en torno a este mismo ojo y pues nosotros estamos observando este mismo elemento estilizado, ya no completamente como una cabeza de ave, sino como parte de un caracol o lo que parece un caracol, ¿no? De igual forma, esto aquí tal vez más explícito, en esta representación de en un vaso Aztatlán, diseñado o dibujado con con la técnica que Isabel Kelly definió como repintado, es decir, refiriéndose a la cerámica polícroma de Culiacán, de la época más tardía, donde ya no era ese acabado eh, eh, más lustroso, brillante, pulido, un acabado en cuanto a cerámica de primer nivel técnico, y ya en las épocas posteriores, hacia la conclusión de esta cultura, en el año 1100, vamos a observar pues ya una decadencia en las representaciones pictográficas, pero no por ello vamos a ver los mismos elementos que se repiten, porque forma parte de su tradición cultural y que a su vez está representando una mitología que por supuesto desconocemos, pero que para nosotros eso es lo que le permitió a esos elementos el que se conservaran durante tanto tiempo. Aquí no se requiere mayor explicación, está el pico del ave en forma de gancho, el ojo y lo que corresponde a su cabeza y al resto del cuerpo que pues en realidad son dos representados básicamente por dos composiciones de plumas y al final una cola, ¿no? Dando la impresión de que pues es un animal que tiene estas características, una cola larga como las guacamayas. Y este mismo elemento ya en otro tipo de cerámica también parece repetirse y estar representado, ¿no? De otras maneras, otras variantes, pero a nuestro parecer ahí está el ave con el ave del pico en forma de gancho. Y ahora lo vamos a ver en otra región cultural. Bueno, estamos en el mismo territorio sinaloense, pero en este caso nos vamos más hacia el norte, en la región de Guasave con los diseños recuperados en las vasijas halladas por Gordon Eckel en sus exploraciones en el sitio de El Ombligo en Guasave, Sinaloa. En este diseño de una pequeña vasija guaruta e inciso, hemos podido recuperar el diseño y como podrán apreciar, ahí está también representada esta ave, las plumas que van a caracterizar también a este tipo de decoraciones cerámicas. Es la cabeza de ave con el pico de gancho, como podrán apreciar. Ahora, en esta representación mucho más sofisticada, también en una vasija guaruto inciso, me parece que aquí de manera pues más notoria y más simbólica, pues nos estamos ya viendo la trascendencia y la importancia que tiene esta representación, porque ya aquí la vemos asociadas con otros elementos. En primer lugar, y voy a referirme a la figura en color, ya que es la que nos permite ver mejor las imágenes, vamos a observar en la parte central de esta vasija la presencia de un ojo o un círculo, ¿sí? Que tiene forma de ojo. Sobre el cual vamos a encontrar pues una pequeña ave con las alas abiertas, evidentemente un colibrí, acercándose a lo que parece una flor abierta, una flor que está aquí abierta, ¿no? La representación de un colibrí parece lo más evidente en este diseño.
Pero el diseño siguiente, el que está más arriba, en el contorno de esta vasija, vamos a ver hacia los costados las representaciones de rayos solares, ¿sí? Hacia los dos lados. No completamente, pero claramente están representando pues de que todo parte o de que está representado el sol como el elemento en el cual se encuentra esta pequeña ave o este colibrí, como ya lo hemos denominado. Pero en la parte superior y en la parte inferior vamos a encontrar a nuestra ave con el pico en forma de gancho, ¿sí? De manera, se van a oponer una con otra porque llevan diferente dirección, eh, pero, o no, llevan la misma dirección, pero es evidente y la reconocemos por el pico, el ojo, la cabeza, ahí la cabeza salen las plumas, ya el cuerpo ya como que no era importante representarlo. Y en la parte inferior también el pico, los ojos, la composición de las plumas de la cabeza, ¿sí? Verán, es realmente muy interesante, pero no deja de ser el mismo elemento o los mismos elementos con los que se encuentran asociados, ¿no? Esta es la misma vasija con otros colores. Y en esta misma colección de Guasave nos encontramos esta representación, este animalito que desde el punto de vista de Econ, pues él decía que se trataba de un tlacuache, un mamífero, porque él pues dice que tenía el hocico muy afilado y que tenía pues colmillos, como se puede apreciar, tiene una especie de colmillos, ¿sí? Es un animal representado de forma frontal, lo cual es extraño, porque solamente en la iconografía, en los códices y en otras representaciones pictográficas, si se trata de un animal representado de frente, de manera frontal, el que aparece con esta regularidad resulta que son los tecolotes, son los búhos, las lechuzas, porque son entidades relacionadas con la muerte que regularmente son representadas viendo de forma frontal, no rompiendo la convención de representaciones de aves vistas siempre de perfil. Pero lo que ve con aquí es una zarigüeya, es un tlacuache. Eh, Nosotros pensamos que no, porque para empezar tiene plumas, tiene un ala, ¿sí? Tiene cola y lo que parecen ser orejas, pues son las formaciones de plumas que estas aves también tienen comúnmente. Como lo veremos aquí en las representaciones de los códices Borgia y Laúd, donde vemos la representación del tecolote con sus características plumas que parecen orejas. eh, y como podrán apreciar, en la que está en la parte superior, izquierda para mí, de lo que se trata en la parte del pico, esa representación de este tecolote va a tener un ganchito como si tuviera un colmillo, ¿sí? Al igual que el que tiene nuestra ave en Guasave, es una especie de colmillo. También lo vamos a encontrar en este tipo de representaciones, ¿sí? Muy interesante. Inclusive en la decoración de Pseudo Cloisonné, que menciona haber encontrado eco en recipientes hechos con guaje. Él decía ver en esta representación, dice, es una serpiente emplumada, pero ya analizándola y teniendo esta idea de representaciones de aves con este pico en forma de gancho, pues nos parece que en realidad se trata de el ave que nos hemos venido estudiando y no de la serpiente emplumada que encontró o que creía ver Gordon Eccles. Ahora bien, resulta muy interesante que la Mediateca de Lina publicó este anillo, en el que está en la parte superior, lo tiene ubicado como anillo de cobre de Guasave. Sin embargo, pues si se trata de las exploraciones de Gordon Econ, él no lo encontró, porque Econ claramente en su informe, en su libro, dice haber encontrado un anillo de cobre, y ese anillo es el anillo efigie que está en esta misma lámina en la parte inferior, es el que se halló en Guasave. Eh, si se trata de un anillo que fue ubicado en Guasave, no creo que haya sido de manera accidental, sino que formó parte de algún hallazgo
realizado por un arqueólogo o perteneció a una colección que tendremos que identificar porque sí es relevante en función de que en este anillo observamos la representación de esta ave, del ave que hemos venido encontrando en estas representaciones, pero en este caso en un anillo. Y como verán, se trata de la misma cabeza de ave con el pico en forma de gancho que hemos venido encontrando y que también aparece, llámese casualidad o igual se trata, este anillo de cobre forma parte de una colección que también corresponde a lo que se presupone es este otro anillo que está en la parte inferior, que es un anillo de oro, que se encuentra en la colección del Museo Cívico de Arte Antica de Turín. Este anillo forma parte de una colección de 150 piezas de un coleccionista que estuvo en México en el siglo XIX, finales del XIX, y se llevó esta colección, coleccionó piezas, se las llevó a Europa y terminaron en este museo. Los estudiosos hoy en día la ubican como una pieza mixteca, que es muy probable que lo sea, pero pues llama la atención que es la cabeza de un ave, muy similar a ese otro a la que está en ese otro anillo, que parece corresponder al de Guasave. Bueno, esto lo dejamos como una interrogante que forma parte de la investigación que hemos venido realizando. Y pues no podemos dejar de mencionar a las máscaras de aves, de posibles guacamayas o loros encontrados como ofrendas en los entierros excavados en Guasave. Digo, más evidente la importancia y presencia de aves no puede ser sino a través de estas máscaras y de este otro cajete que Econ lo denominó como cajete de Dios emplumado, porque en efecto se trata de una entidad de la muerte revestida con un yelmo y un ropaje en forma de, o representando plumas, representando un ave. Eh, la importancia aquí es evidente, me parece, de la asociación de las aves con una entidad del inframundo, con la muerte, que va a estar representado y va a ser encontrado en contextos funerarios, ¿sí? Acompañando a los difuntos, y nos habla pues de la importancia, en este caso ya interpretada por nosotros a través de una mitología, donde estas aves psicopompas están representando pues ese tránsito que éstas tenían hacia las regiones del inframundo o del cielo nocturno, en el caso de la cosmovisión de estas culturas que de manera particular aquí hemos denominado cultura Tahue, porque las primeras evidencias las encontramos en la región de Culiacán, aunque ya hemos visto que también se extienden más hacia el norte y hacia el sur de la entidad. Y pues resulta que la pista en realidad la teníamos desde el inicio. Es decir, el primer reporte que existe sobre el hallazgo de un sitio arqueológico en Culiacán lo hace Alfonso Toro en 1925 a través de una publicación en los Anales de Antropología y da cuenta de la existencia del hallazgo de una decoración en una vasija y en esta vasija aparece claramente representada, bueno, la entidad de la muerte, es decir, lo cual nos remite a que se trata de una representación en el inframundo, pero del otro lado vamos a encontrar la cabeza aquí, un personaje que tiene un yelmo y que se ve como si se tratara de una oruga, un cuerpo saliendo o emergiendo de un cuerpo de oruga, pero en el otro extremo vamos a encontrar a nuestra ave, donde claramente se ve aquí su pico en forma de gancho, su cabeza y su ojo aquí estando representada, ¿no? Entonces aquí nos parece que de forma muy evidente queda marcada la idea de que se trata de una ave del inframundo por su asociación y por las características que va a ir teniendo en estos contextos, ¿sí? Eh, Les decía, en realidad esto lo tenemos desde el inicio porque eh, fue, digamos, la primera publicación sobre un sitio arqueológico en Sinaloa que daba cuenta de la presencia de elementos mesoamericanos en la región del noroeste y que los estudios, pues, no se habían realizado estudios iconográficos que nos permitieran ver con mayor claridad qué es lo que estaban refiriendo. Bien,
También vamos a encontrar representaciones de aves en el arte rupestre o en otro tipo de objetos, como el que estamos viendo en la presente diapositiva, pero esos ya más bien corresponden al arte rupestre, donde van a tener otra connotación. Ya en un estudio precedente hablé sobre el simbolismo también del pelícano como un ave psicopomba, toda vez que es un pájaro que puede, al sumergirse en el océano en busca de alimento, pues transita de una región a otra, es decir, de la Tierra o de la región cósmica, de una región cósmica transita a otra, que en este caso sería el inframundo representado por el océano en muchas culturas, ¿no? Pues de manera general, esto es, y digo general porque en realidad son atisbos lo que hemos podido señalar aquí sobre la presencia de aves en la cerámica que hemos encontrado en Sinaloa, pero me parece muy notorio, muy importante, muy destacable que continuemos con estos estudios y que por vez primera podamos identificar la presencia de estos elementos, de estas aves fantásticas en la iconografía, en las representaciones cerámicas de los vestigios de la cerámica de las culturas prehispánicas en Sinaloa. Espero que haya sido de su interés el haber estado presentes en este ciclo de conferencias. Y me permito también señalar que parte de esta investigación fue resultado de desarrollo de un libro que espero se publique este año, que precisamente versa sobre los tahues, la cultura tahue en los valles centrales de Sinaloa. Y a partir de este estudio fue como fueron emergiendo toda esta información que ya teníamos y que fuimos conformando para la presentación que ustedes ya pues he hecho parte del hallazgo importante que hemos realizado a propósito de estas aves. Pues agradezco mucho su atención y los espero en la próxima conferencia aquí en INA TV. Muchas gracias. Agradecemos profundamente al arqueólogo Víctor Joel Santos Ramírez su tiempo y su disposición para compartirnos información tan valiosa. Les invitamos a seguir las redes sociales del Centro INA Sinaloa, donde podrán consultar la programación completa de este ciclo de conferencias y otros eventos culturales. Finalmente, en nombre del Centro INA Sinaloa y de nuestros compañeros de INA TV, agradecemos su presencia y atención. Los esperamos en las siguientes conferencias. Que tengan un excelente día.